Entonces, les envío la ayudantía número 20. Está un poquito larga, no creo que alcancemos a hacer todo. Okay. Ya, la voy a mostrar acá. Bueno, recuerdan que ayer les dije que los ejercicios que no alcanzamos a hacer, lo iba a hacer en la ayudantía de la tarde. Bueno, lo hice. Lo alcancé a hacer justo los dos que faltaban, el 3 y el 4, y ya subí el solucionario. No sé si mi colega habrá subido el video, pero sí el solucionario, por lo menos los de las dos ayudantías que hice ayer, ya están en el eCampus, ¿ok? Entonces, ok, tenemos algo como esto. Problema 1, 2, 3, que es parecido al 2, pero no es lo mismo, y el 4, que es con un resorte, ¿ya? Yo creo que si es que avanzamos más o menos muy rápido, voy a alcanzar a hacer hasta el 3, quizá el 4 va a quedar pendiente, ¿ya? Pero como siempre voy a intentar añadir al solucionario entonces los problemas o el problema que quede pendiente, ¿ya? Para que después puedan comparar con lo que ustedes hicieron. Ok, entonces, tenemos problema número 1. Un bloque de masa M mayúscula es obligado a permanecer sobre una pared mediante una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal, tal como muestra la figura. El coeficiente de fricción estático entre la pared y el bloque es mu sub S. Ok, vamos a copiar la figura. Y bueno, al inciso 1 tenemos discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Y determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared, en ambos casos en función del ángulo. Ok. ¿Qué se refiere en ambos casos? Creo que es al inciso 1 y al inciso 2. Bueno, no lo tengo muy claro, pero cuando lo veamos va a quedar más claro. Y el inciso 3 dice determinar la razón de las fuerzas requeridas para mantener el cuerpo fijo a la pared. Las fuerzas. Ok, ya, creo que sé de dónde sale esto. Creo que tiene que ver todo con el inciso 1. Súper. Vamos al cuaderno entonces. Ok, vamos a copiar esto acá. También no me lo mandó. Ok. Acá tenemos el esquema del problema 1. Entonces la primera el primer inciso dice discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Okay, entonces vamos a partir
con un diagrama muy parecido a como aparece ahí en la figura. Dibujamos nuestro bloque. La fuerza F actuando en esta dirección. Ok, acá se forma el ángulo alfa con la horizontal. ¿Okay? Y esta es la fuerza F y este es el bloque de masa M mayúscula. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para encontrar las condiciones para que deslice hacia arriba o hacia abajo, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre para este bloque de masa M. ¿Okay? Entonces, tenemos algo así. Ok, ¿qué fuerzas tenemos actuando sobre el bloque? Tenemos la fuerza F primero. ¿Podemos copiar esto? Yo creo que sí. No, no creo copiar esto solamente. Acá tenemos la... Ok. Y esa fuerza la de la componente X. Fx, Fi. Ok, ¿qué otra fuerza tenemos actuando en este caso? O siempre que tenemos un cuerpo que tenga masa, ¿qué otra fuerza siempre va a estar presente? ¿Están hablando por el chat? ¿La gravedad? Esa es la aceleración, que siempre está presente, pero ¿qué es lo que produce la aceleración de gravedad? Eso, que tengamos una fuerza llamada peso que está asociada o está directamente relacionada con la masa que tiene el objeto. ¿Ok? Súper. Dibujamos la fuerza peso. En el eje Y, en dirección Y, ¿cierto? Pero hacia abajo. Bueno, la pregunta ahora es, tenemos una tercera fuerza actuando acá, ¿ya? F es la fuerza aplicada, digamos, podría ser una mano sujetando el bloque o cualquier cosa, ¿ok? El peso es intrínseco, digamos, está asociado a la masa del objeto y según el enunciado, la superficie en la cual estamos apoyando este bloque tiene un coeficiente de roce estático. ¿Qué significa eso? Creo que ayer no lo alcanzamos a ver en la ayudantía de la mañana, pero sí lo vimos en la tarde, me parece. Pero me imagino que a esta altura ya todos vieron lo que es el coeficiente de roce, ¿no? Es una fuerza que ejercen las superficies sobre objetos que están sobre la superficie y básicamente está asociado con la rugosidad, ¿cierto?, de una superficie y es una fuerza que por lo general se opone al movimiento. ¿Ok? Y en este caso, la fuerza de roce cinética
sea, perdón, estática, fuerza de roce, la calculamos como el coeficiente de roce estático por la normal, ¿ya? Y esto también vale para el módulo. ¿Sí? Ok. Entonces, acá también tenemos la normal, ¿ya? ¿Dónde aparece la normal acá? ¿Quién está apoyando al bloque? La pared, ¿ya? Entonces, como la componente X de la fuerza, de la mano que está apoyando, de lo que sea que está apoyando al bloque, está presionando contraria, ¿cierto? Perpendicular a la pared, de manera que el bloque se mantiene ahí y no atraviesa la pared, ¿ya? Entonces tenemos el vector normal que va hacia acá. Esto debería tener el mismo largo que la componente X de la fuerza F, ¿ya? Porque el bloque, digamos, no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, está todo momento en la misma posición en X, ¿cierto? ¿Y hacia dónde va en este caso la fuerza de roce? Esa es la pregunta. Sabemos cómo calcularla, pero ¿cómo sabemos en qué dirección apunta? Dependiendo a dónde se mueva, exactamente, ¿ya? Y ahora es donde tenemos que definir dos casos y básicamente establecer la condición de a punto de que se empiece a mover hacia arriba o a punto de que se empiece a mover hacia abajo. ¿Ok? Chicos, denme un segundo. Estoy un poco enferma y necesito sonarme. Ok. Entonces, vamos a asumir el primer caso, movimiento hacia arriba. Y en ese caso, si es que el bloque va a deslizar hacia arriba, la fuerza de roce iría en este caso en dirección contraria, o sea, hacia abajo. Lo vamos a dibujar acá. La fuerza de roce iría hacia allá. Ok, y las condiciones de equilibrio serían las siguientes. Tenemos, bueno, en el eje X, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque no se está moviendo en el eje X y tenemos dos fuerzas actuando en ese caso, una hacia la derecha, la normal, menos la componente X
de la fuerza F. ¿Ok? ¿Cómo podemos descomponer la fuerza F en su componente X e Y? Usando trigonometría, ¿o no? Tenemos en este caso que F de X debiera ser, tenemos el triángulo acá, la componente en X está asociada con el coseno del ángulo alfa. Me parece. Entonces sería el módulo de F por el coseno de alfa. Y la componente en Y sería el módulo de F por el seno de alfa. ¿Ok? Por lo tanto, de acá sacamos que la normal, la magnitud del vector normal tiene que ser igual a la componente X del vector F, y eso vale el módulo de F, largo completo del vector, por coseno de alfa. ¿Ya? O esto lo podemos escribir directamente como F coseno de alfa, entendiendo que F sin vector significa la magnitud de ese vector. ¿Ok? Ahora, eso es lo que pasa en X, veamos qué pasa en Y. Ya, acá viene lo importante, porque lo que estamos buscando es que la condición de la sumatoria de las fuerzas en Y es que finalmente esto, la fuerza neta en Y, si queremos que esto se mueva o se empiece a mover hacia arriba, estamos buscando entonces que, recuerden que la fuerza neta, en este caso, está asociado directamente con la aceleración en Y. ¿Ok? Y esto queremos que sea distinto de cero para que empiece a moverse, y esto significa que estamos buscando que la fuerza neta sea mayor que cero, perdón. ¿Ok? Y la fuerza neta en Y la podemos escribir como la suma de todas las fuerzas en Y, ¿ya? La fuerza en Y que tenemos hacia arriba es la componente Y de la fuerza F. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, y hacia abajo tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza de roce, pero recuerden que la fuerza de roce la podemos escribir como el coeficiente de roce estático por la normal, y la normal la calculamos acá arriba, es F por coseno de alfa y menos el peso. El peso en este caso es M mayúscula por G. Y estamos buscando que esa fuerza neta, la sumatoria de todas las fuerzas en Y, sea mayor que cero, porque esa es la condición que tiene que cumplirse, que la fuerza neta, en este caso, sea positiva. Para que la aceleración sea positiva, significa que el bloque empiece a moverse hacia arriba. Diego pregunta, para cuál fuerza corresponde sacarlas con seno o coseno del ángulo? Onda izquierda, derecha, ya, ok. Eso es lo que necesitamos entender de las definiciones de senos y cosenos, ¿ya? No hay una regla para esto, ¿ok? Bueno, en el círculo unitario, que algunos de ustedes lo han visto, otros no, queda mucho más claro, pero en este caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Siempre que tengamos un vector, tenemos que armar nuestro triángulo rectángulo, ¿ya? Por propiedades de triángulo, acá se forma un ángulo alfa. Entonces yo sé que esta es mi componente X y yo sé que esta es mi componente Y. Lo que yo hago acá, digo, bueno, y esto es F, el largo completo del vector F, ¿ya? Lo que digo es aplicar la definición. Seno de alfa, en este caso es cateto opuesto, Fy dividido hipotenusa F.
y lo que me interesa es fy, así que paso el f multiplicando y me queda que la componente ni es f por seno de alfa. ¿Ok? No hay una tabla, digamos, que le diga a usted, en este caso la componente y va a ser con coseno o la componente x va a ser con coseno, ¿ya? Tiene que armar su triángulo y ver, digamos, hacia dónde está orientado su componente x o y con respecto al ángulo que tiene. ¿Ok? Ya. Ok. No sé si por algo más. Bueno, entonces esta es la condición para romper el equilibrio, o sea, para que el bloque empiece a moverse hacia arriba. Y bueno, resolvemos. Acá me parece que FI también lo podemos escribir en términos de F, y del ángulo sería F por seno de teta menos coeficiente por F por coseno de alfa menos mg mayor que 0. Y estamos buscando, bueno, las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba, ¿cuál podría ser la condición? ¿Cómo podríamos escribir esto? Podemos acá quizás factorizar por f. Sería f seno de alfa coseno y pasar esto al otro lado, mg. Queremos una condición para alfa o para f. Deme un segundo. Ok, para f. Entonces la fuerza tiene que ser mayor a m por g partido seno de alfa menos mu s coseno de alfa. Ya acá va a depender un poco, sí, chicos, de los datos que nos den en general en el problema, ¿ya? En este caso, no nos dan ningún dato. Ya nos dicen un bloque de masa m, se supone que eso lo conocemos. Es obligado a permanecer sobre una pared mediante una fuerza F, que tampoco sabemos la magnitud, y que forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Ok? Y el coeficiente de fricción se supone que también lo sabemos. ¿Ok? Entonces, en realidad van a haber varias condiciones. ¿Ya? Hay una condición acá o hay algo que se tiene que cumplir, que es una relación primero entre la fuerza aplicada, la magnitud de la fuerza aplicada, el ángulo en que la aplicamos, y también esas dos cosas van a depender de la masa del bloque, ¿ya? Esas son las tres variables que tenemos en este caso. ¿Ok? Pero esta es la condición que más o menos deberíamos cumplir. ¿Ok? Esta inecuación, ¿cómo se llama? Cuando no es una igualdad.
Esta condición que tenemos básicamente escrita de forma matemática es lo que se tiene que cumplir, digamos, para que el bloque empiece a deslizar hacia arriba. ¿Qué pasa si esto en vez de en vez de este signo tuviéramos un igual? ¿Qué ocurriría en ese caso si tuviéramos un igual? ¿Está en equilibrio? Está en equilibrio, ¿ya? Significa que si eso fuera un igual, significa que acá hubiéramos partido con un igual en vez de un mayor a cero, y un igual a cero hubiera implicado que no hay aceleración. Por lo tanto, si el cuerpo estaba en reposo, va a seguir en reposo, ¿ya? Esa es la primera ley de Newton. Y eso significaría que el bloque o sea, básicamente no se estaría moviendo tampoco en el eje Y y estaría quieto, ¿ya? Pero una vez que superamos un poquito esta condición, ya sea la fuerza, la incrementamos un poquito más de este punto de equilibrio, entonces el bloque ahora sí va a romper el coeficiente de roce estático y se va a empezar a mover. Ahora, veamos la condición para que el bloque entonces empiece a deslizar hacia abajo. Si se desliza hacia abajo, ¿qué es lo que cambiaría ahora acá? ¿Qué es lo que asumimos en un comienzo? Que la fuerza de roce va hacia arriba, exactamente. ¿Ya? Eso sería lo que cambia. Voy a ver si puedo copiar esto. Claro, voy a tratar de borrar esto. Bueno, entonces, si el movimiento es hacia abajo, la roce debería ir hacia arriba. La inecuación que se tiene que cumplir para que el bloque entonces empiece a deslizar hacia abajo, ¿ya? En este caso, dijimos, en X es bastante obvio la condición de equilibrio, no la vamos a hacer de nuevo, pasa exactamente lo mismo, pero en Y cambia un poquito. Tenemos entonces hacia arriba FI y la fuerza de roce que dijimos que era mu por S por F por coseno de alfa. ¿Ok? Y hacia abajo tenemos mg. ¿Y cómo tiene que ser la fuerza neta en este caso? En el caso anterior dijimos que la fuerza neta, que según la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración, tenía que ser mayor que cero. ¿Por qué dijimos eso? Básicamente para decir en el fondo que la aceleración tiene que ser distinta de cero y tiene que ser positiva, porque una aceleración positiva significa que esto está incrementando su velocidad, está empezando a moverse en dirección y positivo, o sea, hacia arriba. En este caso, ¿qué debería hacer? Si es el caso contrario, queremos que se empiece a mover, pero hacia abajo, menor a cero. Exactamente, queremos tener una aceleración negativa. ¿Ok? Entonces, Fy dijimos que era la componente I de la fuerza F, que la podemos escribir como F por seno de alfa más mod S por F por coseno de alfa menos mg menor a cero. Ya podemos factorizar por F
nos queda seno de alfa más mu de S coseno de alfa, y esto menor a mg. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser menor a mg, seno de alfa más mu sub S coseno de alfa. Esa es la condición que tiene que cumplir. Ahí va a depender qué variables tengamos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos alfa y m, podemos calcular, en este caso, qué tan grande tiene que ser la fuerza F o qué tan chica para cumplir la condición, ¿ya? Pero si tuviéramos F y M, por ejemplo, tendríamos que despejar para teta, y ahí o sea, para alfa, y sería un poquito más complicado porque hay que aplicar función inversa y un montón de cosas. ¿Ok? Pero esta condición, digamos, es la que relaciona las tres variables, y la parte de arriba nos va a dar la condición entonces para que el cuerpo empiece a deslizar hacia arriba, y la ecuación de abajo nos da la condición, o la inecuación en realidad, para que el cuerpo empiece a deslizar hacia abajo. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos al inciso 2. Le puse inciso 1. Ah, sí. Ok, la segunda dice determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared, en ambos casos en función del ángulo. ¿Ya? Entonces, en ambos casos que discutimos anteriormente, la condición para que esté a punto de deslizar hacia arriba o a punto de deslizar hacia abajo, ¿y cuál sería la fuerza necesaria en este caso para mantener el cuerpo fijo a la pared? Dijimos que es cuando se cumplen las siguientes condiciones. En el caso de arriba, cuando se mueve hacia arriba, dijimos que es cuando la fuerza neta en I es igual a 0. ¿Ok? Y lo único que cambiaría lo que hicimos, en vez de tener el mayor a 0, sería igual a 0. O sea, la condición de la fuerza para que el cuerpo fijo a la pared, en ese caso sería F igual a mg seno de alfa menos mu sub S coseno de alfa. Es lo mismo, pero con un signo igual en vez de un signo más, o sea, mayor. Y en el caso de abajo es exactamente lo mismo. La condición que se tiene que cumplir es que la sumatoria de fuerzas en I sea igual a 0. La sumatoria de fuerzas en I ya la planteamos arriba, ¿cierto? Entonces en vez del menor a 0 habría que cambiarlo por un igual, y la condición sería entonces que la fuerza sea igual a mg seno de alfa más mu sub S coseno de alfa. ¿Okay? Ok, quizás a este les vamos a poner F. Ah, no, porque los dos empiezan con la misma letra. Le quería poner F arriba o F abajo, pero no importa, le vamos a poner F1 y F2. Ya, y la parte 3 dice
determinar la razón de las fuerzas requeridas para mantener el cuerpo fijo a la pared. ¿Qué se refiere con la razón? Cuando me piden la razón entre dos cosas, ¿a qué se refiere? La división, ¿ya? La división en este caso entre las dos fuerzas que calculé. Entonces vamos a hacer la razón entre F1 y F2. Entonces, F1 es, lo voy a mover un poco hacia abajo. Dijimos F1 vale mg seno de alfa menos mu sub s coseno de alfa. Y el otro vale lo mismo, pero en vez de la resta es la suma. Ok, acá, bueno, se me cancelan los mg y me va a quedar seno de alfa más mu sub s coseno de alfa dividido seno de alfa menos mu sub s coseno de alfa. Y esa sería la razón entonces entre las dos fuerzas. Ok. Ok, vamos a la 2. Dice, en el sistema mostrado en la figura, un cuerpo de masa m está suspendido por dos cuerdas ideales y se mantiene en equilibrio en esa posición, con un ángulo alfa. Inciso 1, determinar la relación entre las tensiones. Y inciso 2, determinar el valor de las tensiones T, T1 y T2 si el ángulo es 45 grados y la masa es de 1 kilogramo. Ok. Ok. Entonces, tenemos que determinar la relación entre las tensiones, ¿ya? Y lo que hacemos por lo general en este caso, en este tipo de problemas, ¿ya? Tenemos que asumir cuando nos dicen que
hay un bloque suspendido, tenemos varias cuerdas, el sistema está en equilibrio, significa que nada en el sistema se está moviendo, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en general en un punto en el cual todas las cuerdas están, digamos, están uniéndose, que es el punto de acá del medio. Nos vamos a enfocar en ese punto y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de ese punto, ¿ya? Como de la unión de las tres cuerdas en el fondo. Y vamos a analizar todas las fuerzas que están actuando sobre ese punto y después vamos a hacer la sumatoria y finalmente deducir las condiciones de equilibrio para que ese punto esté, digamos, en equilibrio, o sea, la sumatoria de fuerzas en ese punto sea 0. ¿Ok? Entonces, si nos paramos en ese punto, tenemos tres fuerzas actuando, ¿cierto? Tenemos la tensión 1. La tensión 1 va hacia acá, que es la fuerza que ejerce la cuerda de la izquierda, ¿cierto? Sobre ese punto. Tenemos la tensión 2, que va hacia acá. Ojo que hay un ángulo acá de inclinación, alfa. Y la tercera tensión, ¿cuál es? La de abajo, ¿cierto? Esa le llamamos, bueno, el problema ya le llama T, pero esa la podemos saber. ¿Ya? Las tensiones, digamos, de las cuerdas T1 y T2 no las podemos saber a priori porque esas son fuerzas que en realidad están siendo ejercidas de alguna forma por las paredes, ¿cierto? Que están a los lados, pero la tensión de abajo la podemos calcular ¿de qué manera? Por el peso, exactamente. La tensión de abajo, la tensión T, es exactamente igual al peso de, el cuerpo de masa M mayúscula. ¿Okay? Pero sin hacer ningún cálculo, lo primero que nos piden es solamente calcular la relación entre las tensiones. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer primero la única tensión que está en un ángulo. Acá tenemos, este es T2I, y por acá tenemos T2X. Ok, T2X, ¿cómo lo podemos escribir en términos de T2? Sería T2 por, en este caso T2X es el cateto adyacente al ángulo alfa, y cateto adyacente está asociado con la función trigonométrica coseno. Ok, sería T2 por coseno de alfa. Y bueno, por descarte, la componente ni en este caso debería ser T2 por seno de alfa. Ok, lo primero que vamos a tener entonces es sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser 0 porque ese punto, digamos, donde las tres cuerdas se unen, no se está moviendo ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en X tenemos dos fuerzas. La componente X de T2, que la acabamos de calcular, T2 por coseno de alfa, y tenemos la otra fuerza actuando en esa dirección, o sea, en sentido opuesto, que es T1, ¿ya? Hacia la izquierda. Y eso tiene que ser igual a 0. De ahí sacamos que T2 por coseno de alfa tiene que ser igual a T1. ¿Ok? Y de la sumatoria en I, tenemos hacia arriba actuando la componente I de T2, que es T2 por seno de alfa. Y hacia abajo tenemos T. Tenemos T.
Y esto nos dice entonces que T2 por seno de alfa es igual. Y esas son las relaciones entre las tensiones. Eso es lo que nos piden en la parte 1. Son básicamente ecuaciones que nos dicen cómo están relacionadas entonces las distintas tensiones T1, T2 y T. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Ok. La parte 2, ahora sí nos piden calcular. Nos dicen determinar el valor de las tensiones T mayúscula, T1 y T2 si el ángulo es 45 grados y la masa es de 1 kilogramo. Entonces, el ángulo vale 45 grados y la masa vale 1 kilogramo. Si la masa vale 1 kilogramo, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular el peso, que es M por G, que en este caso es igual a la tensión T. ¿Ok? Peso en este caso sería 1 por, vamos a considerar G como 10 metros partido por segundo al cuadrado. 1 por 10 serían 10 newton. Y a eso es igual la tensión. La tensión T mayúscula sin numeritos. ¿Ok? Si tenemos, bueno, tenemos el valor de T, entonces vale 10 newton. Después tenemos acá, fíjense, la relación entre T y T2. Entonces podemos calcular T2, es el siguiente paso. T2 sería T, que vale 10 newton, dividido por seno de alfa, y seno de alfa sería seno de 45 grados. Voy a poner eso en la calculadora. Pero me parece que es 20 partido en raíz de 2 o algo así. Porque seno de 45 es raíz de 2 medios, si no me equivoco. Sería 10 dividido seno. Em, ¿Cuánto le da? 14,14, sí, aproximadamente, ¿cierto? Y esto está en la misma unidad, son newton. Ese es el valor de T2. Y bueno, tenemos arriba entonces la relación entre T2 y T1. Ya, como ya tenemos T1, podemos calcular entonces el valor de... perdón, tenemos T2, podemos calcular T1. T1 sería en este caso T2, que vale 14,14 newton, por coseno de 45. Eso da aproximadamente 10, ¿no? En realidad eso debería ser 10, si no me equivoco.
¿Cuánto les da? Estamos calculando 1. Claro, 9,99, algo así. Pero igual es un poco raro. ¿Está bien esa relación? Sí, me parece que sí. Claro, 9,99, pero si en realidad si lo aproximamos, aparece un 8 más adelante. Eso debería ser 10, ¿ya? Tiene una razón de ser eso. ¿Vamos bien hasta acá? Ojalá alcancemos a hacer el 3. Es muy parecido en realidad a lo que acabamos de hacer, ¿ya? Y el siguiente queda de tarea, ¿ok? Entonces, el tercer ejercicio dice: un cuerpo de masa M mayúscula se sostiene por medio de cuerdas como se muestra en la figura. 1. Encontrar la relación entre las tensiones de las cuerdas y las magnitudes de ellas. 2. Si en el punto P donde convergen las cuerdas hay un anclaje y pudiese deslizar, ¿cuál sería la magnitud final de las tensiones en equilibrio? ¿Se mantienen fijos los puntos de amarre de las cuerdas en el techo? Ok. Voy a copiar el dibujito. Inciso 1. Ah, copié otro. Ok, lo siento. Copié el mismo que el ejercicio anterior. Ya está. Ok, entonces el inciso 1, encontrar la relación entre las tensiones de las cuerdas y las magnitudes de ellas. Ok, esto o sea, muy parecido al ejercicio anterior. Ok. Entonces nos paramos en el punto P, igual que en el ejercicio anterior, y encontramos las relaciones de equilibrio. Entonces, para ese punto, tenemos en este caso T1. Ok, en este caso el ángulo que forma con la horizontal es alfa, que es el mismo ángulo que podemos encontrar acá abajo, ¿no? Ese es el mismo, ¿cierto?
Después tenemos la tensión 2. Y forma acá un ángulo beta. Ok, y después tenemos la tensión T3 que va hacia abajo. Ok, la relación entre las tensiones entonces es lo mismo que hicimos anteriormente, pero ojo que primero tenemos que descomponer las tensiones, le puse el mismo número, las tensiones 1 y 2. Este sería T2i. Por acá tenemos T2x. Y T1 tenemos T1i y T1x. Ok. Si tuviéramos que escribir esos componentes, ¿cómo las podemos escribir en términos de los ángulos? Vamos a escribir T1x sería entonces T1 por coseno de alfa. T1i sería T1 por seno de alfa. T2x sería T2 por coseno de beta. Y T2i sería T2 por seno de beta. Si quieren les ponemos al tiro los signos a esto. Lo único que tiene signo negativo acá es la componente x de T1. ¿Ok? Entonces, después hacemos la sumatoria en x y en y correspondientemente. ¿Ya? En x nos va a quedar entonces, tenemos solamente dos componentes, T2x y T1x. ¿Ok? Esas son las únicas fuerzas que están actuando en el eje x. Entonces me queda T2 por coseno de beta menos T1 por coseno de alfa es igual a 0. Esta es la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? T2 coseno de beta menos T1 coseno de alfa. ¿Y en Y qué tenemos? Bueno, en Y tenemos dos fuerzas hacia arriba, T1i y T2i, y tenemos una fuerza hacia abajo que sería T3, ¿ya? Pero sabemos que esa fuerza es, en este caso, igual al peso asociado a la masa m. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas en I es algo así como T2 por seno de beta más T1 por seno de alfa menos T3, ¿ok? Igual a 0, ¿ok? Pero T3 lo podemos escribir como
M por G. Rayos. Ok, algo como eso. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo podríamos calcular las magnitudes de las tensiones? Bueno, la magnitud de T3 ya la calculamos. Vale M por G. ¿Cómo podemos calcular la magnitud de T1 y de T2? Las podemos sacar de las ecuaciones que ya planteamos arriba, ¿ya? Pero para eso necesitamos conocer los ángulos alfa y beta para calcular directamente las magnitudes. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? La parte 2. Dice, si en el punto P, donde convergen las cuerdas, hay un anclaje y pudiese deslizar, ¿cuál sería la magnitud final de las tensiones en equilibrio? ¿Se mantienen fijos los puntos de amarre de las cuerdas al techo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si es que el punto P pudiera desplazarse? ¿Se imaginan esa situación? O sea, si se pudiera desplazar, cambiaría la magnitud de T2 y T1. ¿De qué manera? Por ejemplo, si aumenta la de T2, disminuiría la de T1, y si aumenta la de T1, disminuiría la de T2. Sí, sí, de todas maneras, ¿ya? Y la relación lo dice. Pero se imaginan la situación, por ejemplo, en este caso se ve más o menos en el dibujo que esta situación que está como un poco forzada, alfa, se ve que es más pequeñito que beta, ¿ya? Si el punto P pudiera moverse libremente a un punto como de equilibrio máximo, digamos, ¿qué creen ustedes que sería lo que tendería a pasar? ¿Qué pasaría con los ángulos? ¿Qué pasaría con los valores de las tensiones T1 y T2? T3 no va a cambiar porque está asociado a la masa, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si el punto P pudiera moverse. ¿Ustedes creen que eso se movería arbitrariamente a un punto en donde alfa, por ejemplo, vale 10 grados y beta vale, no sé, 50 grados? ¿Creen que pasaría eso? Buscaría su posición de equilibrio, creo, ¿no? Buscaría una posición de equilibrio, ¿ya? Y esa posición de equilibrio, por lo general, es una posición de simetría en donde alfa es igual a beta, y si hacemos la decomposición, si alfa es igual a beta, eso significaría que T1 va a ser igual a T2. ¿Ok? Entonces, la magnitud final de las tensiones
en equilibrio sería de T1 igual a T2. Y esto es porque en una condición de equilibrio ideal donde P pudiera deslizarse, alfa sería igual a beta. ¿Ok? Y pregunta, ¿se mantienen fijos los puntos de amarre de las cuerdas al techo? Bueno, los puntos como tal, sí, pero el ángulo que forman las cuerdas, ¿cierto? No se mantendrían fijos y en este caso se moverían de tal manera que alfa sea igual a beta, que es lo que acabamos de escribir. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Voy a tratar, no les prometo nada, voy a tratar de resolver el 4 y lo voy a subir así, pero si no alcanzo, le voy a decir a mis compañeros que traten de ver el problema 4 en las ayudantías que quedan de hoy. ¿Ok? Ya, chicos, que estén súper bien, que les vaya muy bien en el control. Y nos vemos la próxima semana entonces para las ayudantías extras. Chao, que estén bien. Buen fin de. Ya, profe. Chao, chao.